Se puede encapsular el universo de dolor de una adolescente en la vibración silenciosa de un móvil olvidado sobre una colcha infantil. Kenna Adebayo habría dicho que sí. Su primer día en el IES Mediterráneo de Valencia olía a pintura fresca y a la sal persistente que el viento marino arrastraba desde la Malvarrosa, incluso hasta las aulas del barrio de Algirós. Kenna, con sus 17 años recién cumplidos y una mochila que parecía contener el peso de todas sus vidas anteriores, intentaba fundirse con el goteo constante de alumnos que entraban por la verja. Llevaba el pelo afro, esa nube oscura y densa que su madre llamaba su corona, recogido en un moño apretado en la nuca. Un intento, como tantos otros, de minimizar su presencia, de no ser el clavo que sobresale. En el instituto anterior, en otra ciudad cuyo nombre prefería olvidar, su pelo había sido motivo de cuchicheos, de manos que se alargaban sin permiso, de una humillación con unas tijeras que aún le provocaba escalofríos. La pequeña cicatriz blanquecina que partía su ceja izquierda era un recordatorio mudo de aquel accidente. Cruzó el umbral del aula de primer de bachillerato artístico, con la esperanza de que aquel lienzo nuevo, aquella ciudad luminosa y abierta al mar, le ofreciera la oportunidad de ser simplemente Kenna. Una chica a la que le gustaba dibujar en secreto heroínas con su mismo tono de piel, con poderes que ella solo podía soñar, y que anhelaba la tranquilidad de un pupitre en la penumbra, lejos de las miradas. El primer impacto visual fue Mateo Álvarez de Toledo. Deslumbrante en su estudiada informalidad, con una camisa de marca impecable y el pelo castaño claro perfectamente despeinado. Era el centro de un corrillo ruidoso, el sol alrededor del cual orbitaban otros planetas menores. Sus ojos, de un azul sorprendentemente frío, se deslizaron sobre Kenna con la misma indiferencia con la que se observa un mueble nuevo, antes de volver a su conversación. Kenna sintió un pinchazo familiar, la vieja alarma que le susurraba «peligro». La profesora de proyectos, la señora Ramos, una mujer de sonrisa fácil y gafas de montura alegre, comenzó la clase con un discurso sobre la importancia de la diversidad y la riqueza que aportaban las nuevas incorporaciones. Mientras hablaba, su mirada se posó en Kenna con una calidez que, paradójicamente, la hizo sentirse como un espécimen bajo un microscopio. Las risitas ahogadas del grupo de Mateo fueron como avispas. Los días siguientes tejieron una red invisible pero asfixiante alrededor de Kenna. Nadie la elegía para los trabajos en grupo, salvo que fuera la última opción. Los pasillos se convertían en un campo de minas de susurros y miradas evaluadoras. ¿Has visto qué pelos? ¿De dónde ha salido esa? Pequeñas crueldades, como gotas de ácido que iban minando su frágil coraza. Intentó hablar con su tutora, una mujer joven y con aire perpetuamente desbordado. La respuesta fue un vago «Son cosas de críos, Kenna, no te lo tomes tan a pecho», acompañado de una palmada en el hombro que no consoló en absoluto. La soledad se hizo más densa, más fría. El dibujo se convirtió en su único refugio, las páginas de su cuaderno llenándose de guerreras fieras con ojos tristes. La gota que colmó el vaso, el detonante que la sacudió de su letargo de miedo, llegó una tarde de noviembre. Llovía sobre Valencia, un telón gris que parecía reflejar su estado de ánimo. Al abrir el grupo de WhatsApp de la clase para consultar unos deberes, un sticker la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era una foto suya, tomada a traición mientras comía sola en el patio, con la cara desencajada por el sol y la boca llena. Sobre la imagen, con letras chillonas, habían escrito «King Kong tiene hambre». Debajo, una cascada de emoticonos riendo. Reconoció la autoría implícita de Mateo en el estilo de la burla, en la crueldad calculada. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso y respirable. Aquella noche, Kenna no durmió. Las lágrimas se mezclaron con la rabia, una rabia nueva, helada y afilada. Por primera vez, el miedo no la paralizó, sino que la impulsó. Ya no era suficiente con intentar ser invisible. Si querían verla, la verían, pero no como ellos esperaban. A la mañana siguiente, Kenna Adebayo caminó hacia el IES Mediterráneo con una resolución que le tensaba los hombros. No era una de sus heroínas dibujadas, no aún, pero algo en su mirada había cambiado. La nube de su pelo afro iba suelta, desafiante. En su mochila, junto a los libros y el estuche de lápices, llevaba un cuaderno nuevo y la grabadora de voz de su viejo móvil. Empezó su particular recopilación de pruebas con la meticulosidad de un forense. Anotaba cada comentario, cada mirada de desprecio, cada risita ahogada.
Hoy, en el pasillo, Mateo me ha llamado negrita, delante de sus amigos. Testigos, nadie que quiera hablar. Activaba la grabadora del móvil disimuladamente cuando el grupo de Mateo se acercaba, capturando fragmentos de conversaciones, insultos velados, el tono burlón. Aprendió el arte de la captura de pantalla instantánea, guardando los mensajes hirientes antes de que pudieran ser borrados del chat de clase, donde Mateo y su séquito seguían lanzando pequeñas pullas. El insomnio se convirtió en su compañero, pero ahora no era solo por la angustia. Era también por la planificación, por repasar mentalmente cada detalle. La ansiedad seguía allí, un nudo frío en el estómago, pero la alimentaba una determinación oscura. Dibujaba menos, pero cuando lo hacía sus heroínas ya no tenían los ojos tristes, sino encendidos por una furia justa. Presentó sus primeras notas y algunas capturas de pantalla a la directora, la señora Jimeno, una mujer de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa que no llegaba a los ojos. La directora escuchó con impaciencia profesional, hojeando los papeles sin demasiado interés. «Entiendo tu malestar, Kenna», dijo finalmente, con un tono que sugería lo contrario. «Pero estas cosas son difíciles de probar. A veces los adolescentes son crueles sin darse cuenta. Hablaré con el tutor de Mateo. Intenta no darle tanta importancia, ¿de acuerdo?» Kenna salió del despacho sintiendo una mezcla de frustración y una extraña calma. La indiferencia de la directora, en lugar de desanimarla, reforzó su convicción de que estaba sola en esto, o casi. Fue entonces cuando apareció Luna. Luna Ferrer era parte del círculo de Mateo, una chica de pelo rosa y piercings que siempre parecía aburrida o a punto de decir algo sarcástico. Nunca había participado activamente en el acoso más directo, pero su silencio cómplice y sus risitas ocasionales la hacían parte del problema a ojos de Kenna. Un día en la cafetería, Mateo, en un alarde de ingenio para sus acólitos, le arrebató a Kenna la bandeja con la comida, haciendo que todo cayera al suelo. «Uy, parece que a la pantera se le ha caído la caza», soltó, provocando las carcajadas de su grupo. Kenna, humillada, se agachó para recoger el desastre, conteniendo las lágrimas. Fue entonces cuando vio la expresión de Luna, una fugaz mueca de desagrado rápidamente disimulada. Esa tarde, Luna la abordó a la salida del instituto. «Oye, Kenna», empezó, con una torpeza inusual en ella. «Lo de esta mañana. Mateo es un gilipollas». Kenna la miró, sorprendida. «Me da igual», mintió. «No, no te da igual», insistió Luna, y en sus ojos Kenna vio algo más que la fachada de chica dura. «A mí también me ha jodido alguna vez por otras cosas. Si necesitas, no sé, algo, dímelo». Kenna dudó. Confiar era un riesgo, pero la soledad pesaba demasiado. «Estoy recogiendo pruebas», dijo finalmente en voz baja. Los ojos de Luna se abrieron de par en par. «¿En serio? ¿Contra Mateo?» Una sonrisa lenta, casi depredadora, se dibujó en sus labios. «Me apunto». Así comenzó una alianza improbable. Luna, con su conocimiento del grupo de Mateo y su habilidad para moverse por los entresijos sociales del instituto, se convirtió en una aliada invaluable. Le pasaba información, le advertía de posibles trampas e incluso consiguió, en un descuido de Mateo, acceder a su móvil durante unos minutos y reenviar a Kenna algunas conversaciones privadas especialmente crueles que él había borrado del grupo general. Mientras tanto, en clase de literatura valenciana, el profesor Garrido, un hombre de barba canosa y ojos vivaces que parecía cansado del mundo pero aún no derrotado por él, hablaba de la cançó de batre, de los poetas que usaban la palabra como herramienta de denuncia. Kenna escuchaba, fascinada. Un día, el señor Garrido anunció la Setmana de la Convivencia, una iniciativa del centro para fomentar el respeto y el diálogo, que culminaría con una asamblea abierta donde los alumnos podrían presentar propuestas o expresar sus inquietudes. Cuando lo dijo, su mirada se cruzó con la de Kenna, y ella sintió que él sabía, o al menos intuía, la tormenta que se estaba gestando en su interior. Le dedicó una leve sonrisa de ánimo. Mateo, por su parte, no era tonto. Notó el cambio en Kenna, su mirada más firme, su cercanía con Luna, que ahora se sentaba a su lado en clase. La presión aumentó. Los insultos se volvieron más directos, las amenazas más veladas pero palpables. Un día, Kenna encontró su taquilla forzada y sus cuadernos de dibujo destrozados, las caras de sus heroínas negras tachadas con rotulador rojo. Fue un golpe bajo, pero en lugar de amedrentarla, avivó el fuego de su resolución. «No van a ganar», le dijo a Luna esa tarde, con los puños apretados, «no esta vez».
La semana de la convivencia llegó con un sol radiante que contrastaba con la tormenta que se preparaba en el salón de actos del IES Mediterráneo. El aire estaba cargado de una electricidad palpable. Alumnos, profesores y la directora, la señora Jimeno, ocupaban sus asientos. El señor Garrido, desde un lateral, observaba con discreción. Kenna sentía el corazón como un tambor desbocado contra sus costillas. A su lado, Luna le apretó la mano con fuerza. «Tú puedes», le susurró. Cuando llegó el turno de intervenciones libres, Kenna se levantó. El silencio se hizo denso. Todas las miradas se clavaron en ella. Caminó hacia el pequeño atril con una dignidad que no sabía que poseía, su pelo afro como una declaración. «Buenos días», comenzó, su voz temblando solo un instante antes de adquirir una firmeza sorprendente. «Me llamo Kenna Adebayo y soy alumna de primero de bachillerato artístico. Y durante los últimos meses he sido víctima de acoso racial en instituto». Un murmullo recorrió la sala. La directora se removió incómoda en su asiento. Mateo, en primera fila con su grupo, soltó una risita de desdén, pero sus ojos azules delataban una incipiente alarma. «Se me ha dicho que soy demasiado sensible», continuó Kenna, su voz elevándose, «que son cosas de críos, que no debería darle importancia, pero hoy quiero que vean lo que para algunos son cosas de críos». Luna, con precisión ensayada, encendió el proyector. La primera imagen que apareció en la gran pantalla fue el meme de «King Kong tiene hambre», un jadeo colectivo. Siguieron capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp, los insultos, los motes racistas, negrita, la esclava, pelo estropajo, luego los audios. La voz clara y arrogante de Mateo resonó en el salón de actos, seguida de las risas de sus cómplices. «Es que no pega ni con cola aquí, ¿sabes? Que se vuelva a la selva de donde salió». La cara de Mateo pasó del rojo al blanco pálido. Intentó levantarse, gritar: «Eso es mentira. Está todo manipulado. Está loca. Solo quiere llamar la atención». Pero Kenna no se detuvo. «Esto no es llamar la atención, Mateo. Esto es la verdad que muchos aquí han preferido ignorar». Miró directamente a la directora. «Se me ha acosado por mi color de piel, por mi pelo, por mi origen. Se me ha aislado, ridiculizado y humillado. Y esto no es una cosa de críos, es racismo, y está pasando aquí en nuestro instituto». Entonces ocurrió algo inesperado. Una chica de otra clase, sentada al fondo, se levantó. «A mí también», dijo con voz temblorosa pero clara. «No por ser negra, pero su grupo también se meten con los que somos diferentes». Otro alumno asintió. Luna tomó el micrófono un instante. «Yo he sido testigo de mucho de esto», afirmó, su voz sorprendentemente firme. «Y me avergüenzo de no haber hablado antes, pero Kenna tiene razón. Ya basta». La directora, superada por los acontecimientos, intentaba farfullar algo sobre investigar a fondo, pero su autoridad se había desvanecido. El señor Garrido observaba la escena y por primera vez en mucho tiempo una genuina sonrisa se dibujaba en su rostro. Kenna, de pie frente a todos, sintió que una carga inmensa se desprendía de sus hombros. El miedo había desaparecido, reemplazado por una extraña serenidad. Había hablado, y la habían escuchado. El silencio que siguió a la intervención de Kenna fue pesado, denso, cargado de todas las palabras no dichas durante meses. La directora, la señora Jimeno, visiblemente alterada, apenas pudo articular unas frases sobre la necesidad de investigar y tomar medidas contundentes. Mateo, desencajado, fue discretamente escoltado fuera del salón de actos por un bedel, seguido por las miradas acusadoras de cientos de alumnos. Su fachada de intocable se había hecho añicos contra la cruda realidad de sus propias palabras, ahora expuestas a la luz. En los días siguientes, el IES Mediterráneo fue un hervidero de reuniones, comunicados y promesas de cambio. La sanción a Mateo fue ejemplar. Varias semanas de expulsión, la obligación de participar en un programa de sensibilización contra la discriminación y una disculpa formal por escrito dirigida a Kenna y a la comunidad escolar. Su grupo de acólitos se desintegró. Algunos, con la cobardía de quienes solo siguen al líder, intentaron acercarse a Kenna con disculpas torpes y autoexculpatorias que ella recibió con educada frialdad. Pero el mayor cambio se había producido en la propia Kenna. Caminaba por los pasillos del instituto con una nueva ligereza, la cabeza alta, su pelo afro meciéndose libremente. Las miradas seguían allí, pero habían mutado. La burla se había transformado en curiosidad, en respeto, incluso en admiración por parte de algunos. Encontró que otros alumnos se acercaban a hablar con ella, a compartir sus propias experiencias,
agradecerle su valentía. Luna se convirtió en una amiga inseparable, su complicidad forjada en la batalla compartida. El Sir Garrido la felicitó en privado. «Has hecho más por la convivencia en este centro en una hora que todas las circulares ministeriales en un año». «Kenna», le dijo, con un brillo de orgullo en los ojos, «nunca subestimes el poder de una voz que dice la verdad». El instituto, sacudido en sus cimientos, comenzó a implementar un protocolo antiacoso más riguroso, esta vez con la participación activa de los estudiantes. Se crearon espacios de debate, talleres y la Semana de la Convivencia adquirió un significado completamente nuevo. Una tarde soleada de primavera, varios meses después, Kenna estaba sentada en el murete del paseo marítimo, no lejos del instituto, mirando las olas romper contra la arena dorada de la Malvarrosa. El olor a sal y a fritura de pescado se mezclaba con el aroma de los azahares cercanos. Luna estaba a su lado, compartiendo un helado y un silencio cómodo. Kenna sacó su cuaderno de dibujo. Sus heroínas seguían allí, pero ahora sus rostros reflejaban una serenidad poderosa, sus ojos ya no tristes, sino llenos de una sabiduría antigua y una fuerza tranquila. Dibujó a una de ellas con el pelo afro al viento, alzando el vuelo sobre la ciudad de Valencia, con el mar Mediterráneo brillando bajo sus pies. Sonrió. La cicatriz de su ceja ya casi no se notaba, o quizás era que ella ya no le daba importancia. Sabía que el mundo no había cambiado por completo, que el prejuicio y la ignorancia seguían existiendo, agazapados en las sombras. Pero ella sí había cambiado. Había encontrado su voz, su fuerza y la certeza de que no estaba sola. Y eso, sintió, era el principio de todo. El aire olía a sal y a futuro, y Kenna Adebayo, la chica que una vez solo quiso ser invisible, estaba lista para respirarlo a pleno pulmón.